Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. La Epístola Universal de San Judas Apóstol. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios que sólo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. De la misma manera también estos soñadores amancillan la carne, y menosprecian la potestad, y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Pero éstos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos, y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». Estos son murmuradores, querellosos, andando según sus deseos, y su boca habla cosas soberbias, teniendo en admiración las personas por causa del provecho. Mas vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como os decían, que en el postrer tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Estos son los que hacen divisiones, sensuales, no teniendo el Espíritu. Mas vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y recibid a los unos en piedad, discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. A aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros delante de su gloria irreprensibles, con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Comentario de Mateo Henry Judas capítulo 1. Esta epístola de Judas está dirigida a todos los creyentes en el Evangelio. Su diseño parece ser proteger a los creyentes contra los falsos maestros que habían comenzado a colarse en la iglesia cristiana, y a dispersar principios peligrosos, al intentar rebajar a todo el cristianismo a una creencia meramente nominal y una profesión externa del Evangelio. Habiendo así negado las obligaciones de la santidad personal, les enseñaron a sus discípulos a vivir en cursos pecaminosos, al mismo tiempo halagándolos con la esperanza de la vida eterna.
Se muestra el carácter vil de estos seductores, se denuncia su sentencia y la epístola concluye con advertencias y consejos a los creyentes. Versos 1 a 4. Los cristianos son llamados a salir del mundo, del espíritu del mal y el temperamento de la misma, llamada por encima del mundo, a cosas más altas y mejores, al cielo, las cosas invisibles y eternas, llamada del pecado a Cristo, de la vanidad a la seriedad, de la impureza a la santidad, y esto de acuerdo con el propósito divino y la gracia. Si santificado y glorificado, todo el honor y la gloria debe ser atribuida a Dios, y con Él a solas. Como Dios es el que comienza la obra de la gracia en las almas de los hombres, por lo que es Él quien la lleva adelante, y la perfecciona. No confiemos en nosotros mismos, ni en nuestra acción de la gracia ya recibida, pero en Él y solo en Él. La misericordia de Dios es la fuente y la fuente de todo lo bueno que tenemos o esperar, misericordia, no solo a los miserables, sino a los culpables. Al lado de la misericordia es la paz, lo que tenemos en el sentido de haber alcanzado misericordia. Desde los muelles de la paz el amor de Cristo para nosotros, nuestro amor a Él, y nuestro amor fraternal entre sí. Los apostolora, no es que los cristianos pueden estar contentos con un poco, pero que sus almas y las sociedades pueden estar llenos de estas cosas. Nadie está excluido de las ofertas del Evangelio y las invitaciones, pero los que obstinadamente y perversamente se encierran a cabo. Pero la aplicación es para todos los creyentes, y solo a los mismos. Es a la débil, así como a la fuerte. Los que han recibido la doctrina de esta salvación común, debe luchar por ella, sinceramente, no con furia. Mentirá por la verdad es malo, regañando porque no es mejor. Los que han recibido la verdad hay que luchar por ella, como lo hicieron los apóstoles, por el sufrimiento con paciencia y coraje para ello, no haciendo sufrir a los demás si no van a aceptar todas las ideas que llamamos fe, o importantes. Debemos contender ardientemente por la fe, en oposición a aquellos que corrompen o depravar ella, que se meten encubiertamente, que se deslizan en como serpientes. Y esos son los peores de los impíos, que toman aliento para pecar con valentía, porque la gracia de Dios ha abundado, y todavía abunda tan maravillosamente, y que están endurecidos por la extensión y la plenitud de la gracia del Evangelio, cuyo diseño es entregar los hombres del pecado y llevarlos a Dios. Versos 5 a 7. Privilegios externos, profesión, y la conversión aparente, no podían asegurarlos de la venganza de Dios, que se desvió en la incredulidad y la desobediencia. La destrucción de los israelitas incrédulos en el desierto, muestra que nadie debe abusar de sus privilegios. Tenían milagros como su pan de cada día, pero incluso ellos perecieron en la incredulidad. Un gran número de los ángeles no estaban satisfechos con las estaciones de Dios que se les asignan. Orgullo era la causa o motivo principal y directa de su caída. Los ángeles caídos se mantienen al juicio del gran día, ¿y serán los hombres caídos escapar de ella? Seguramente no. Considera esto a su debido tiempo. La destrucción de Sodoma es una advertencia en voz alta a todo, en prestar atención y huir de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versos 8 a 16. Los falsos maestros son soñadores, esto contamina mucho y hieren el alma gravemente. Estos profesores son de una mente perturbada y un espíritu sedicioso, olvidando que los que mandan, son ordenados por Dios. Romanos 13 verso 1. En cuanto a la competencia sobre el cuerpo de Moisés, parece que Satanás deseaba hacer que el lugar de su sepultura a conocer a los hijos de Israel, para tentarlos a adorarle, pero se le impidió, y descargó su furia en blasfemas desesperadas. Esto debe recordarnos a todos que disputan no presentar cargos de barandilla. También aprender tanto, que debemos defender a los que Dios posee. Es difícil, si no imposible, encontrar a los enemigos de la religión cristiana, que no lo hicieron, y no, viven en contradicción abierta o secreta a los principios de la religión natural. Tales son aquí en comparación con las bestias, aunque a menudo se jactan de sí mismos como el más sabio de los hombres. Se corrompen en las cosas más abierto y llano. La culpa es, no en su entendimiento, pero en sus voluntades depravadas, y sus apetitos desordenados y afectos. Es un gran reproche, aunque injusta a la religión, en que los que la profesan se oponen a él de corazón y vida. El Señor va a remediar esto en su tiempo y a su manera, no en forma ciega de los hombres de arrancar también el trigo y la cizaña. Es triste cuando los hombres empiezan en el espíritu, y terminan en la carne. 2 veces muerta, que habían sido una vez muertos en su estado caído naturales, pero ahora están muertos por las pruebas evidentes de su hipocresía. Los árboles muertos, por quien engorroso que el suelo. Fuera con ellos al fuego. Fieras ondas son un terror para los pasajeros de vela, pero cuando llegan a puerto, el ruido y el terror han terminado. Los falsos maestros son de esperar los peores castigos en este mundo y en el venidero. Ellos deslumbramiento como meteoros o estrellas fugaces y, a continuación, se hunden en la oscuridad de las tinieblas para siempre.
No tenemos ninguna mención de la profecía de Enoc en cualquier otra parte o lugar de la Escritura. Sin embargo, uno de textos sin formato de la Escritura demuestra cualquier punto hemos de creer. Nos encontramos de esto, que la venida de Cristo para juzgar fue profetizado, ya en los tiempos de antes del diluvio. El Señor viene, lo que es un tiempo glorioso que ser. Observe cómo a menudo impío se repite la palabra. Muchos ahora no lo hacen en absoluto referencia a los términos piadosas o impías, a menos que se trate de burlarse de incluso las palabras, pero no es así en el lenguaje nos enseña el Espíritu Santo. Discursos duros de unos a otros, especialmente si es conectado a tierra mal, ciertamente vendrán en cuenta en el día del juicio. Estos hombres y los engañadores irán de mal están enojados con todo lo que sucede, y nunca satisfecho con su propio estado y condición. Su voluntad y su capricho son su única regla y la ley. Los que complacer sus apetitos pecaminosos, son más propensos a ceder a las pasiones ingobernables. Los hombres de Dios, desde el principio del mundo, han declarado la ruina denunció en ellos. Tal evitemos. Hemos de seguir a los hombres solo cuando sigan a Cristo. Versos 17 a 23. Hombres sensuales separados de Cristo y su iglesia, y se unen al diablo, el mundo y la carne, por las prácticas impías y pecadoras. Eso es infinitamente peor que separarse de cualquier rama de la iglesia visible a causa de opiniones, modos y circunstancias de gobierno hacia el exterior el culto. Hombres sensuales no tienen el espíritu de santidad, que el que no tiene, no es de Cristo. La gracia de la fe es más sagrado, ya que obra por el amor, purifica el corazón, y ha vencido al mundo, en la que se distingue de una fe falsa y muertos. Nuestras oraciones tienen más probabilidades de prevalecer, cuando oramos en el Espíritu Santo, bajo su guía y influencia, de acuerdo con la regla de su palabra, con la fe, fervor y sinceridad. Esto está orando en el Espíritu Santo. Y una expectativa creyente de la vida eterna nos armará contra las trampas del pecado. La fe viva en esta bendita esperanza nos ayudará a mortificar nuestros deseos. Debemos velar los unos por los otros, fielmente, pero con prudencia reprobar uno al otro, y dar un buen ejemplo para todos nosotros. Esto se debe hacer con compasión, haciendo una diferencia entre el débil y el intencional. Algunos tenemos que tratar con ternura. Otros salvad, instando a los terrores del Señor. Todos los esfuerzos se deben unir con aborrecimiento decidido de los delitos, y se tomarán precauciones para evitar que sea llevado a, o se conectan con la comunión con ellos, en las obras de las tinieblas, manteniendo lejos de lo que eso parece ser el mal. Versos 24 y 25. Dios es poderoso, y tan dispuesto como poder, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. No como los que nunca han sido defectuosa, sino como aquellos que, pero por la misericordia de Dios, y los sufrimientos y méritos de un Salvador, que podrían muy justamente han sido condenados hace mucho tiempo. Todos los creyentes sinceros le recibieron del Padre, y de todos para él dado que no ha perdido nada, ni perderá cualquiera. Ahora, nuestras faltas nos llenan de temores, dudas y dolores, pero el Redentor se ha comprometido por su pueblo, que se presentarán impecable. Donde no hay pecado, no habrá dolor. Donde no es la perfección de la santidad, no habrá la perfección de la alegría. Veamos más a menudo y miramos a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, para mejorar y mantener el trabajo que ha obrado en nosotros, hasta que se presentarán sin mancha delante de su gloria. Entonces será en nuestros corazones conocer una alegría más allá de lo que la tierra puede permitirse. Entonces vendrá Dios también gozarán sobre nosotros, y el gozo de nuestro Salvador compasivo ser completado. Al que se ha formado tan sabiamente el esquema, y fielmente y perfectamente lograrlo, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por siempre. Amén. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.